Buenas tardes, bienvenidos a este video titulado Análisis de campos vectoriales y teoremas fundamentales, una perspectiva integral del cálculo vectorial. El cálculo vectorial es una rama fundamental de las matemáticas que permite analizar la interacción de magnitudes vectoriales como la fuerza, el flujo y la velocidad en distintos entornos físicos y computacionales. Su estudio es esencial en disciplinas como la ingeniería y la física, ya que proporciona herramientas clave para modelar fenómenos naturales y artificiales. Entre sus principales conceptos destacan las integrales de líneas, utilizadas para calcular acumulaciones a lo largo de trayectorias, y los teoremas fundamentales como los de Green, Stokes y la divergencia. Largo de trayectoria, que establecen relaciones entre magnitudes locales y propiedades globales de un sistema. Estos teoremas son ampliamente aplicados en la resolución de problemas complejos, como el análisis de fluidos en mecánica, la determinación de trayectorias de partículas en dinámica y la descripción de campos electromagnéticos en física. Debido a su importancia teórica y práctica, el cálculo vectorial es una herramienta indispensable para el desarrollo de modelos matemáticos en diversas áreas del conocimiento, permitiendo una mejor comprensión y optimización de sistemas en el mundo real. Objetivos generales. Explorar y analizar de manera integral los conceptos y teoremas fundamentales del cálculo vectorial, como los campos vectoriales, las integrales de línea, rotacional y divergencia, la divergencia y los teoremas de Green y Stokes, destacando sus interconexiones teóricas y aplicaciones prácticas en diferentes disciplinas. Objetivos específicos. Definir y caracterizar los campos vectoriales, identificando su importancia y su aplicación en modelos matemáticos y físicos. Explicar las integrales de línea y su utilidad en el cálculo de magnitudes acumulativas a lo largo de curvas. Identificar aplicaciones prácticas del cálculo vectorial en áreas como la física, la ingeniería y las matemáticas, proporcionando ejemplos concretos que ilustren su relevancia. El cálculo vectorial es una rama del cálculo multivariable que se enfoca en el estudio de campos vectoriales y escalares. Utiliza operaciones como el gradiente, la divergencia y el rotacional para analizar cómo varían las magnitudes en el espacio tridimensional. Es fundamental para entender fenómenos físicos como los campos electromagnéticos, la dinámica de fluidos y las fuerzas en ingeniería, proporcionando herramientas matemáticas esenciales para modelar y resolver problemas de ingeniería y física. Los campos vectoriales son elementos esenciales en matemáticas y física, ya que permiten describir magnitudes vectoriales que varían en el espacio. En términos formales, un campo vectorial es una función que asigna un vector a cada punto dentro de un espacio euclidiano o una variedad diferenciable. Estas estructuras resultan fundamentales para el análisis de diversos fenómenos naturales, como el comportamiento de fluidos en movimiento, los campos eléctricos y magnéticos, así como los sistemas dinámicos. En el ámbito matemático, los campos vectoriales suelen expresarse en tres dimensiones mediante la siguiente notación, donde las funciones escalares p, q y r representan los componentes del vector en cada punto del espacio. Una propiedad clave de los campos vectoriales es que pueden analizarse a través de herramientas de cálculo vectorial, como la divergencia y el rotacional. La divergencia cuantifica la tasa neta de flujo que entra o sale de un punto específico dentro del campo, mientras que el rotacional describe la tendencia del campo a girar alrededor de un punto determinado. Las integrales de línea son un recurso matemático empleado para determinar la suma acumulada de una función a lo largo de una curva en el espacio. Son esenciales dentro del cálculo vectorial y poseen aplicaciones en múltiples disciplinas, como la física, el trabajo, la ingeniería y la economía. Gracias a estas integrales es posible cuantificar magnitudes como el trabajo realizado por un campo vectorial, la longitud de una trayectoria o el flujo de una magnitud a lo largo de un recorrido. El cálculo de una integral de línea implica evaluar una función en cada punto de una curva y sumar los valores obtenidos ponderados por un diferencial de longitud o un vector tangente. Matemáticamente se dividen en dos categorías principales. Integral de línea de una función escalar. Se emplea para determinar la acumulación de una función f de x de y z sobre una curva C, donde ds representa el diferencial de longitud de arco y su expresión matemática es integral de un campo vectorial. Se utiliza cuando se evalúa un campo vectorial f, x y z sobre una curva, realizando el producto escalar del campo con un vector tangente a la curva, y su fórmula es donde dr representa el diferencial del vector de posición de la curva.
Teorema fundamental de las integrales de línea. Las integrales de línea es un resultado fundamental en el cálculo vectorial, que establece una relación entre las integrales de línea en el campo vectorial y las integrales de una función escalar sobre una curva cerrada. Este teorema, también conocido como teorema de Green, proporciona una herramienta poderosa para calcular integrales de línea en diversas áreas de la física y la ingeniería. Para calcular la integral de línea de campos vectoriales se puede utilizar el teorema de gradiente, también conocido como el teorema fundamental del cálculo en integrales de línea. Este resultado generaliza el teorema fundamental del cálculo a este tipo de integrales, permitiendo calcularlas de manera más eficiente y precisa. Teorema de Green. El teorema de Green es un método de cálculo utilizado para relacionar integrales de línea con integrales dobles de área o superficie. Las funciones implícitas deben estar denotadas como campos vectoriales y definidas dentro de la trayectoria C. Por ejemplo, una expresión de integral de línea puede ser muy complicada de resolver. Sin embargo, al implementar el teorema de Green, las integrales dobles se vuelven bastante básicas. Es siempre importante respetar el sentido positivo de la trayectoria. Esto se refiere al sentido contrario a las agujas de reloj. El teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes, donde la proyección de la función vectorial se realiza en el plano XY. Debe su nombre al científico británico George Green. La expresión del teorema de Green es la siguiente. Rotacional y divergencia. Se entiende por rotacional un operador vectorial que muestra por tendencia un campo a introducir rotación alrededor de un punto. También se define como la circulación de un vector sobre un camino cerrado de borde de manera direccional normal, en ella misma cuando el área tiende a cero. La siguiente ecuación. El rotacional del campo se puede calcular siempre y cuando sea continuo y diferente a todos sus puntos. Divergencia. La divergencia es un campo vectorial que mide la diferencia entre un flujo entrante y un flujo saliente, en la que la superficie encierre el elemento del volumen, y si el volumen elegido solamente contiene fuentes de suministros en el campo, entonces la divergencia es simple, distinta a cero. La divergencia de un campo vectorial en un punto es un campo escalar que se define como un flujo de campo vectorial por unidad, y el volumen conforme al volumen alrededor del punto tiende a cero. Para el caso del campo magnético, la divergencia viene dada por la ecuación, donde S es una superficie cerrada que se reduce a un punto de límite. B es el campo magnético, V es el volumen que encierra la dicha superficie S en un operador nabla, que se calcula de la siguiente forma. El teorema de Stokes. Este teorema es uno de los pilares fundamentales del cálculo vectorial, el cual establece una relación entre la circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva cerrada y el flujo de su rotacional a través de una superficie delimitada por dicha curva. Matemáticamente, este teorema se puede expresar como: este teorema tiene aplicaciones claves en física e ingeniería, como en la descripción de fenómenos electromagnéticos, dinámica de fluidos y transferencia de calor, al permitir evaluar sistemas desde una perspectiva global usando información local. Además, Stokes es fundamental para analizar flujos rotacionales y conservar el balance entre las magnitudes vectoriales que actúan en un sistema, siendo una herramienta esencial en la modelación matemática de problemas complejos. El teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia, también conocido como teorema de Gauss, establece la relación fundamental entre el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada y la divergencia de dicho campo dentro del volumen encerrado por la superficie. Matemáticamente se expresa como: este teorema indica que el flujo neto de un campo vectorial a través de una superficie cerrada es igual a la integral del volumen de la divergencia dentro de esa superficie. Es ampliamente utilizado en física y también en la ingeniería, particularmente en hidrodinámica, electromagnetismo y también en la transferencia de calor, para calcular flujos sin necesidad de resolver directamente la integral de la superficie. Además, el teorema es una generalización del teorema de Green en 3 dimensiones y es esencial en ecuaciones de conservación, como las de continuidad en dinámica de fluidos.
El teorema de la divergencia es una de las herramientas más importantes en el cálculo vectorial, ya que permite convertir una integral de superficie en una integral de volumen. Esto resulta especialmente útil en problemas donde el cálculo directo del flujo a través de una superficie es muy complicado. Pero la evaluación de la divergencia en el volumen es más sencilla. Su aplicación es clave en campos como la física y la ingeniería, ya que permite modelar fenómenos en los que se analizan flujos de fluidos, transferencia de calor y también distribución de cargas eléctricas. Desde el punto de vista físico, este teorema se interpreta de la forma de la ley de conservación, indicando que la cantidad de flujo que sale de un volumen es equivalente a la cantidad generada dentro de él. En electromagnetismo, por ejemplo, se relaciona con la ley de Gauss, que describe cómo un campo eléctrico se comporta en torno a una distribución de carga. Por otra parte, en dinámica de fluidos permite analizar el comportamiento de fluidos en sistemas cerrados, facilitando el diseño de tuberías y también sistemas de ventilación. A pesar de su utilidad, la aplicación del teorema de la divergencia se requiere un adecuado planteamiento del sistema de coordenadas y una correcta evaluación de la divergencia del campo. En muchos casos, el uso de coordenadas cilíndricas o esféricas simplifica los cálculos y facilita la solución de problemas en ingeniería y en física aplicada, en conjunto con otros teoremas fundamentales del cálculo vectorial como el de Stokes y el de Green. Este teorema permite una comprensión más profunda de flujos y la conservación de magnitudes físicas en diferentes contextos. Buenos días, licenciado. En esta ocasión yo voy a hablar acerca de los campos vectoriales y explicar un ejercicio seguidamente. Mi nombre es Jesús Chamba y vamos a comenzar. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de las funciones vectoriales, ya que son las que se dan en el caso en el que m sea mayor que 1. Esto significa que el conjunto de imágenes de este tipo de funciones estará contenida en un espacio diferente al conjunto real, por ejemplo, en R2, R3, R4, etc. Esto tenemos como primer lugar. En segundo lugar, tenemos el caso de las funciones vectoriales propiamente dichas. Es aquel caso que se da cuando el dominio está contenido en los reales. Eso quiere decir que cuando n vale 1 y bueno, m es mayor a 1, lo importante de esto es recalcar a un número real este tipo de funciones les hace corresponder un punto o un vector del espacio R. Y en segundo lugar tenemos el caso de los campos vectoriales, y este es el caso en el que las funciones son funciones que van desde un conjunto que está incluido en R y cuyo conjunto está incluido en la M. Ya. Y bueno, esta es una breve reseña sobre cómo es el caso de las funciones vectoriales y el caso de los campos vectoriales. Bueno, seguidamente con el ejercicio nos pide que tracemos la curva de cuya ecuación vectorial es r de t es igual a coseno de i más seno de j más t de k para el intervalo de 0, del 0 a 2pi. Bueno, para continuar voy a seguir con el ejercicio. En este ejercicio dice que nos pide trazar la curva cuya ecuación vectorial r de t es igual a coseno de t por i más seno de t de j más t de k para t, perteneciente al intervalo cerrado 0 de 2pi. Vamos a analizar un poco del speaker 1. Esta función, antes de realizar la representación gráfica que se está pidiendo, más que nada para comprender qué es lo que se va a dibujar, en primer lugar, la función que se nos da es una función r de una sola variable, con lo cual su dominio va a estar contenido en los números reales. Y como se puede observar, las imágenes tienen la forma de vectores
tres componentes que se obtienen calculando: la primera en el seno del ángulo que se toma del dominio, la segunda del seno del ángulo que se toma en el dominio y la tercera el ángulo que se toma en el dominio. A los ángulos los vamos a tomar entre el intervalo 0 y 2pi, y este es el dominio de esta función vectorial que va de un conjunto incluido en los reales hacia un conjunto incluido en el espacio R3. Lo que se va a graficar no es solo la función vectorial en sí, sino que lo que se representa gráficamente en su conjunto de imágenes, que como ya se puede decir en este caso está contenida en el espacio R3, obteniendo una curva en el espacio. Bueno, para comenzar, aunque la forma es una forma conocida que ya se ha estudiado anteriormente en geometría analítica o matemática, como se puede acordar, se la va a graficar calculando previamente algunos puntos que forman parte de la curva, y lo haremos dándole algunos puntos arbitrarios, valores al parámetro t, y que va a generar el speaker 1. Estos valores t los vamos a obtener en el dominio de esta función, que en este caso nos destaca el título o el enunciado del ejercicio, que es el intervalo 0, 2pi. Por ejemplo, si a t le damos el valor de 0, x se va a obtener haciendo el coseno de 0, que vale 1. En este caso, el seno de 0, que vale 0, y la z es igual a t, vale 0, con lo cual el primer punto que vamos a marcar es el punto de coordenadas 1, 1, 0, 0. Vamos a repetir lo mismo tomando para t el valor arbitrario pi sobre 6, que recordemos que corresponde al ángulo de 30 grados en sistema sexagesimal. Y procederemos a calcular los valores de x y y ya. Y luego, seguidamente, se calculan los valores de x, y y z. Si hacemos el coseno de pi de 6 o el coseno de 30, obtenemos 3 medios. Lo que esto nos da que es la mitad. Y como z es igual a t, entonces obtenemos pi de 6. Con esto se marca el segundo punto, como se lo puede observar en la gráfica presentada. Bueno, para el siguiente punto nos corresponde un ángulo de 45 grados en el sistema sexagesimal, y trabajando de la misma manera que lo hemos hecho previamente, se lo tiene en el punto de coordenada raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y pi sobre 4. Ahora lo hacemos para el otro ángulo arbitrario, por ejemplo, es pi sobre 2, y obtenemos en este caso el punto de coordenada 0, 1 y pi sobre 2. Ahora se va a tomar un último punto arbitrario, con lo cual lo hacemos para t igual a pi, y obtenemos tenemos pi. Y así, por supuesto, podríamos continuar hasta que se llegue al valor de 2pi, pero bien, como la forma ya está bien estructurada y se la puede trazar, y nos quedaría la siguiente fórmula, la siguiente forma. Bueno, licenciado, esta ha sido la explicación acerca del ejercicio de los campos vectoriales. Gracias. Como conclusiones de nuestro proyecto, tenemos que la importancia del análisis de campos vectoriales y los teoremas fundamentales de cálculo vectorial fueron esenciales para modelar fenómenos físicos y matemáticos en diversas disciplinas, como la física, la ingeniería y las ciencias computacionales. La capacidad de comprender y aplicar conceptos como el rotacional, la divergencia y las integrales de línea facilita la resolución de problemas complejos en sistemas dinámicos. Como segunda conclusión, tenemos que la aplicación de los teoremas de Green, Stokes y la divergencia nos demostraron las poderosas herramientas para la resolución de problemas prácticos, tales como el análisis de fluidos, el estudio de campos electromagnéticos y la optimización de procesos en ingeniería. Estos teoremas no solo son fundamentales desde un punto de vista teórico, sino que también tienen un impacto directo en aplicaciones reales, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de sistemas electromagnéticos. Para concluir, este proyecto nos demostró que el cálculo vectorial no solo es una herramienta matemática poderosa, sino también una base indispensable para entender y diseñar sistemas en el mundo real.
La interconexión de los teoremas y su aplicación a la resolución de problemas en diferentes disciplinas subraya su relevancia y versatilidad. Muchas gracias. Bueno, esperamos que les haya servido de mucha ayuda estas explicaciones y gracias por su atención.